Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. Caballo pálido. Continuación. Kaname seguía inmersa en su trabajo, apenas se dio cuenta del hecho de que el cielo del cuarto de control fue impactado levemente, y que la estructura de los pilares crujió. Había una probabilidad de que una batalla se estuviera llevando a cabo afuera, aunque muy lejana, pero se podía sentir el impacto. El enemigo se encontraba en la isla. La estructura del edificio del Tártaros estaba construida con la finalidad de soportar cualquier clase de bombardeo, así que no tenía que preocuparse de nada. La maquinaria también estaba protegida con amortiguadores de choque, así que los errores de mantenimiento se encontraban en un parámetro aceptable. Tan pronto como el temblor de la explosión murió, el sonido de Kaname tecleando se escuchó de nuevo. Tocaron desde afuera. Kaname, sin apartar la vista de la pantalla, respondió con un corto, pasa. Y Leonard silenciosamente entró a la habitación. ¿Cómo va el progreso? Solo un poco más de tiempo. Kaname seguía sin apartar la vista de la pantalla, y sus dedos volaban de un lado a otro por el teclado. ¿Debería apresurarme? Ya aparentas como que estás presionándote tú sola, no se vería bien si te dijera que te apresurara, ¿cierto? La voz de Leonard estaba llena de burla. El enemigo ha aterrizado. Nuestros vigimes están destruidos. Se trata de una sola máquina, es impresionantemente fuerte. Ah, el sucesor del Arbalest. Sí, el ARX-8, al que llaman la Evatine. Esa máquina, y las acciones de los restos de Mitril, le habían causado problemas a Amalgam por mucho tiempo. Por alguna razón, ella no tenía interés en averiguar quién era el piloto de esa máquina. Así que, ¿no pueden defenderse de ella? Por supuesto que podemos, dijo Leonard, pero se sintió como si no estuviera convencido. Los dedos de Kaname de pronto se detuvieron sobre el teclado, y súbitamente lo miró. Leonard se encontraba en su uniforme de piloto, iba a subirse al Belial. Entonces, si pueden, ¿por qué he de apresurarme aún más? Bueno, hablando francamente, creo que hay un 90% de oportunidades de éxito. ¿En serio? Pero es 90%, ¿qué? ¿De pronto has perdido tu confianza? Leonard sonrió, era una sonrisa agresiva, con una pizca de locura, que de algún modo le recordó a la sonrisa de depredador que alguna vez había aparecido en el rostro de Gauron. Por supuesto que no. Lo volaré en pedazos. Entonces, la máquina del enemigo está equipada con un anulador del dispositivo Lambda, y el piloto es un maestro en el arte de la guerra. Encima de todo eso, esta isla es prácticamente su hogar. Desde un punto de vista objetivo, puedo ser derrotado, una probabilidad de 1 sobre 10. Eso es sorprendentemente modesto, viniendo de ti. Siempre soy modesto, pero de cualquier forma, esta es la razón por la cual quisiera que te apresuraras. La posibilidad de que yo caiga es poca, pero me gustaría estar preparado para ello. De acuerdo. Miró de nuevo la pantalla, y comenzó a teclear de nuevo. Una línea tras otra, fórmula tras fórmula, todos diferentes escritos, y finalmente el comando de ejecutar. Acabo de terminar. Tomó unos auriculares que se encontraban en la mesa, y cortadamente informó a la persona a cargo del suministro de poder para que conectara la máquina a la fuente. Gracias. ¿Recuerdas el resto de nuestro plan? Sí, memoricé la lista de administración que Kalinin-san trajo, y todo lo demás está listo en mi memoria. Solo necesito cambiarme para entrar a la máquina. Se puso de pie y se estiró plácidamente. Pronto, muy pronto, un pacífico, limpio y gentil mundo llegará. Sí. Será de un modo más diferente, mucho más diferente a este, ese infinito, cielo vacío, se llevará los recuerdos de la muerte. Probablemente también puedes verlo, ¿cierto? Un cielo infinito. Leonard se quedó callado,
pensando, se veía como si no supiera si decirle o no lo que tenía en mente. ¿Qué? Me gustaría conocerte al otro lado, también. No importa como yo en ese lugar. El otro yo, el nuevo mundo que ella estaba a punto de crear. Seguramente, en un pacífico pueblo de algún lugar, en un brillante día soleado. Nos encontraremos, haremos té, nos relajaremos y charlaremos amenamente. Sonrió inocentemente, pronto tendremos todo el tiempo del mundo. Y yo iré y conoceré a mucha gente, también. Supongo que conoceré a Tessa, quien sería cercana a ti, y no recordará ninguna guerra o cualquier cosa que se le parezca. Sí, supongo que será como dices. Y mis amigos de la escuela, y mi mamá. Todo estará bien. Y esta vez, de seguro, podré encontrar mi propia felicidad, también. Así que, ¿no quieres conocerlo? Kaname no entendió el significado de esa pregunta. ¿A quién? ¿De quién estás hablando? No, a nadie. Bueno, entonces, me iré. Se inclinó ante ella y salió de la habitación. Otra lejana explosión se sintió en el techo. Después de que Leonard se fue, se quedó parada por un tiempo, sola en el cuarto de control. Conocerlo, a quien, sentía como si estuviera olvidando algo muy, muy importante, a Sousuke. Era impresionante que le tomara tanto tiempo recordarlo. ¿No era él una persona muy importante en algún momento? Recordó que su pecho dolió cuando le disparó en aquellas ruinas de Siberia, durante su encuentro en Yamsk 11. Y aún así lo había olvidado. Los sentimientos de culpa que seguían apegada a ella debían haberlo provocado, ella no lo recordaba, abandonó aquel doloroso recuerdo en aquellas ruinas. Contrólate, Kaname Chidori, para ella, el hecho de haberlo asesinado era poco más que una tontería, por alguna razón. En el nuevo mundo, probablemente se encontraría bien, y sería capaz de encontrarse con él en cualquier momento. Aún así, había una pequeña posibilidad de que este plan fuera frustrado. Entonces, aquellos dos a los que ella había asesinado se quedarían muertos, y no sería capaz de salvar a aquellos que habían muerto. A nadie. Sí, tengo que apresurarme. Tenía que cambiarse de ropas. Abrió la bolsa, que estaba en uno de los rincones del cuarto de control. Dentro, estaba el traje informático que armonizaba su relación con el Taros. Se quitó la blusa, la camisola, la falda, y estaba a punto de quitarse sus shorts, cuando escuchó una voz en la consola inalámbrica que se encontraba cerca. Kaname. Chidori Kaname. ¿Me escuchas? La voz de un hombre se escuchaba a través del sonido y la estática, llamando desde un canal abierto. Si no puedes responder, solo escucha. Estoy aquí. Iré por ti en un momento. Tomó el aparato inalámbrico y miró a la pantalla LCD. Efectivamente, confirmó que el canal no estaba encriptado de ningún modo. No tenía caso interceptarlo, era escuchado en todos los canales, y ya que el otro lado estaba usando un código de emergencia, su recibidor automáticamente contestó. ¿Sousuke? Susurró incrédulamente. He venido a llevarte de vuelta. ¿Me escuchas? Llevarte de vuelta. No había error. Ese era Sousuke. ¿Por qué? Él estaba muerto, ¿no es así? Estoy segura, aquella vez le disparé en la frente, ¿por qué está Sousuke aquí? No se sentía aliviada de que estuviera vivo, o que finalmente había venido a rescatarla. Solo estaba desconcertada. Y ese sentimiento incómodo creció mucho más poderoso. Su visión se hizo borrosa, no podía leer las letras que aparecían en la pantalla cercana, y sus pensamientos estaban revueltos. Intenté pensar en algo amable que decir, pero soy el mismo de siempre, no puedo hablar de ese modo, así que escucha atentamente. Quería decirte que, pensé que serías más valiente. ¿Escuchaste? ¿A qué se refería aquel hombre? Hablaba en un canal abierto, así que cualquiera en la isla podría escucharlo. Localizarían la fuente de la transmisión, y las fuerzas lo interceptarían y lo atraparían. Como sea, él no dejaba de hablar. Al contrario, sonaba como si estuviera harto de todo y quejándose. No recordaba que alguna vez hablara de esta manera. Hablo en serio, Kaname. Me decepcionas. Siempre pensé que eras una mejor persona, no, eso no es cierto tampoco. De hecho, había muchas cosas de ti que me irritaban. Siempre me golpeas en la cabeza, no podía discutir contigo calmadamente, seguidamente sentía que me tratabas de matar, o controlarme, y me enojaba. Tú vivías en el Pacífico Japón, sin enterarte de los verdaderos problemas, y nunca te preocupabas por mí. Pensando en eso ahora, eso no es justo. Eras una cruel, cruel persona, pero eso no es lo más importante. Solo lo recordé, y pensé en decírtelo ahora, mientras tenga la oportunidad. Lo que en verdad quería decirte es que,
Parece ser la clase de persona por la cual arrojaría todo a la basura solo para salvarte. La verdad, aún pienso en ello. He estado buscándote por un año, y fue frustrante muchas veces. En México y en Yamsk 11, estaba tan cerca, pero todo fracasaba porque tú fuiste lenta. ¿Piensas que eres una especie de princesa, eh? ¿Realmente no querías hacerlo? ¿Pensabas que todo resultaría bien de una u otra forma? No me digas que estás llorando ahora, mientras escuchas esto. ¿O es que la estúpida chica esperaba palabras reconfortantes de un chico estúpido? Este discurso, lo arrojó todo de una sola, realmente, provenía del siempre callado Sousuke. Al principio estaba atónita, pero rápidamente volvió en sí. Simplemente era tonto de parte de él. Intentaba acercarse a ella con esos sencillos trucos. Se sentía alterada en un nuevo nivel, y se volvió algo mucho más desconocido, pero estaba en contra de todo, y calmadamente, consideró el plan del enemigo. Era una posible provocación, o un intento para hacer que ella llorara, intento lamentable. Y bien, Kaname Chidori. El hombre casi gritaba, lo que decías antes de volvamos juntos, y todo eso. Mentirosa. Y si yo me equivoco, entonces ven y golpéame en la cabeza de nuevo con tu zapato o con tu arisen, como siempre lo haces. No entendía por qué, pero el sentimiento incómodo se hacía más intenso en cada minuto. Enojo hervía dentro de su pecho, su visión se hizo borrosa, y casi tuvo el impulso de gritarle. Responde, Chidori, como si intentara borrar el sentimiento que hervía dentro de ella, furiosamente arañó su cabeza. Entonces, tomó los auriculares de la mesa y seleccionó la banda y la encendió. Te escucho. Sousuke, quien había estado hablando para sí mismo por un tiempo, de pronto se quedó callado. Ya veo que utilizad muy bien el sintetizador de voz para recrear la de Sousuke. ¿Pensabas que me dirigiría allá? Soy el verdadero Sousuke Sagara. Bien, si tú insistes. Tus esfuerzos son inútiles de cualquier manera. Las preparaciones para lanzar al Tártaros están terminadas, y voy a crear un nuevo mundo. Llegas demasiado tarde. Él aún no respondía. Sonaba como si estuviera escuchando cuidadosamente cada palabra que ella decía. Leonard y sus hombres te rodearán pronto. Estás en una situación inevitable. No sé quién eres, pero escúchame, arroja tus armas, y espera. Pronto el momento llegará para que nosotros nos despidamos de este cruel e injusto mundo. Cállate, dijo la voz, silenciosa, pero firmemente. Tú cállate. Estoy hablando con Kaname Chidori. ¿De qué estás hablando? Yo soy Kaname Chidori. Te equivocas, la voz dijo en un tono más lúgubre, sonaba como un niño enojado. Tú no eres ella. Tú eres Sofía. Asterisco. Sousuke se movía a través de la jungla en Mérida, y continuaba la conversación. Sus últimas palabras parecían haberla tomado por completa sorpresa. Sofía, ¿de qué estás hablando? Escuchaba su respiración a través de la radio. Parecía agitada por aquellas palabras. Su voz solo era sospechosa, dudaba de su sinceridad. Era justo como Tessa había predicho, y ellos no podían hablarse cara a cara. Desde el principio, Sousuke no se encontraba de humor para persuadirla. Yo soy Kaname Chidori. Sofía murió hace mucho tiempo. Así que, ¿intentaste hacerme llorar y cuando eso no funcionó dices algo sin sentido para confundirme? Eso realmente. Dije que te callaras. Finalmente gritó. Enojo y disgusto hacia esa mujer se acumulaban dentro de él. Continúo hablando por el canal abierto. ¿Piensas que he venido aquí en unas listo para el combate solo para rogarles que desistan? No me hagas reír. He llegado a ser su peor pesadilla posible. Bien, todos deben estar escuchando a estas alturas. Así que escuchen atentamente. Se detuvo un momento para tomar aire. Los aplastaré a todos. Esta era su declaración de guerra. Mis especialidades son incendios y demoliciones. Haré de esa máquina oculta en la que trabajan un montón de escombros en 5 segundos. Vamos, quiero oír sus plegarias. Por favor, no. Esta era nuestra última esperanza. Quiero verlos quejarse y esconderse, llorando. Oh, este es un mundo que nos ha lastimado mucho, así que lo haremos desaparecer. Eso sería algo digno de recordar. Lo grabaré y lo transmitiré. Por todo el mundo para que lo vea. Haré de ustedes un chiste. Así que prepárense. Voy por ustedes. Esta probablemente era la primera vez que decía tanto de un solo respiro. Está sorprendido de que esas palabras salieran de él mismo. No entiendes nada, susurró tristemente la chica, quien se había quedado callada por un tiempo. Lo que buscamos es un mundo más gentil y pacífico, y eso es todo. Lo curaremos, trayendo armonía, limpiándolo, y con un cielo más BR. Cállate, perra. Eso. ¿Qué fue todo eso de sanar y limpiar? Solo van a esparcir su mierda por todo el mundo. Esto no se trata de que tú entiendas o no lo que digo. Me he decidido. Los detendré, no importa lo que se requiera. ¿A qué le llamamos guerra?
Es un simple, muy simple, proceso de dar y recibir y lo amo. Bueno, parece que empezaremos de una vez. Una vibración de los sensores de los señuelos reportó movimiento enemigo, y con la advertencia, al continuó inmediatamente, 8 en punto, distancia 3, 2 as. Vengan por lo suyo. Probablemente tenían equipado los Kodals con el dispositivo Lambda, y habiendo detectado su previa localización, probablemente habían avanzado en total estado de alerta. El sensor del señuelo apenas fue capaz de detectarlos. No había sentido en continuar hablando con aquella mujer ahora. Los señuelos estaban en su lugar, y el enemigo estaba dispersándose, pero sintiendo el intento de la Evatain. Probablemente ya habían comenzado a rodearlo. Cuidado con la colina el oeste. Hay 3 lugares buenos para hacer una emboscada en ese lugar. Sí, lo recuerdo, Tal también había memorizado las maniobras posibles de la isla Mérida. Moviéndose rápidamente, comenzó a cambiar sus armas. Primero las 2 Zeros de su espalda baja. Sin esperar acertarle a nada, disparó a la jungla detrás de él. Muchos cientos de balas de 20 milímetros se colaron en la jungla, provocando agujeros, y derrumbando muchos árboles. Sin prestarle atención a ninguna de las balas, los Kodal se aproximaron. Sus pilotos probablemente decidieron que el SS era inútil en este punto, y sus figuras fueron visibles a través del denso polvo. Ellos dispararon primero sus carabinas. El Evatain se movió unos cuantos pasos para evadir los tiros. Y respondió con su rifle de asalto de 40 milímetros. 5 calas golpearon uno de los hombros de la máquina, pero se las arregló para escapar de la fatal herida utilizando el dispositivo Lambda. Se balanceó, como ebrio, pero se las arregló para recuperar el balance, y estaba preparado para reasumir el ataque. Iba a mostrarles cuál máquina era mejor, y descargó una furiosa lluvia de balas desde sus gatlings y su rifle de asalto. El Kodal no podía con tal castigo, y cayó de rodillas, repleto de agujeros. La última cosa que verán será mi arma. Balas de la otra máquina cayó sobre su campo de fuerza y se desintegró, y arrojó las ahora vacías gatlings de 20 milímetros. Continuó disparando al enemigo, vaciando las municiones de su rifle, y recargó. El enemigo evidentemente lo había visto llegar, y comenzó a retirarse con pequeños saltos de izquierda a derecha, mientras disparaban. Las balas de 37 milímetros eran burladas por el Evatain que los ignoraba. Este rifle se ha quedado ya sin municiones. GSB sin municiones, ya lo sé. Cambió el rifle de un brazo auxiliar a otro, tomándolo como un bate de béisbol, y golpeó al Kodal. El espacio se distorsionó, y el deshecho campo hizo un sonido fuera de este mundo. El impacto acertó en la cabeza de la máquina del enemigo, él lo envió girando a la tierra. Se preparaba para terminar con el rifle de repuesto cuando de pronto, la voz de Al lo hizo detenerse. 4 en punto, inmediatamente rodó hacia adelante y utilizó el Kodal caído como escudo. Casi simultáneamente las balas impactaron en el lugar donde él se encontraba hacía un momento, señalando la apariencia nuevas máquinas enemigas. Como esperaba, del oeste, cantidad desconocida, pero parecían ser 3 o más. Las balas impactaban en su escudo provisional, y su segundo GSB también se había quedado sin municiones, y de deshizo de él. Sosteniendo la máquina enemiga con la mano izquierda, tomó un Boxer 2 en la derecha y regresó el fuego. Las máquinas enemigas comenzaron a caer. Llegan más desde el sur, al menos 4 máquinas. Ahora, era posible que le dispararan desde el otro lado, también. Tiró al piso la máquina enemiga, la cual ahora estaba deshecha, protegiéndose a sí mismo del fuego solo, rápidamente se movió para cubrirse. El enemigo se concentraba sus fuerzas más, y su coordinación era rápida. Parece que los 2 primeros detuvieron su avance, por supuesto que lo hicieron, fueron órdenes de su superior. El comandante enemigo no iba a dejar que lo destruyeran uno a uno. También parecía que el efecto de sus señuelos y comunicación larga no iba a durar por mucho tiempo más. Hasta el momento se las había arreglado para poner a 2 unidades enemigas fuera de combate, pero eso no hacía de su situación algo favorable. Aún quedaban por lo menos 8 as enemigo, y no sabía en dónde se encontraba la máquina de Leonard. El comandante enemigo no era otro que el teniente comandante, y el lanzamiento del Taros estaba a punto de ocurrir. El teniente comandante debió haber escuchado la conversación, igual que Leonard. La declaración de guerra al final no estaba dirigida a esa mujer, sino a ellos 2. No dudaré más, los aplastaré a todos. Debiluchos, sosteniéndose a estúpidos sueños y un trozo de basura. ¿Han perdido el sentido común? Me enferma lo vacíos que están. Los atormentaré hasta que caigan. Incluso esperaré a que limpien sus cuellos. Asterisco se refiere a limpiar sus cuellos para cortárselos después, ese era el mensaje que les había dado. ¿Se estarían riendo en ese momento? No, probablemente no. Ellos entendían perfectamente que tendrían que usar cada gramo de fuerza para poder detenerlo. Si fuera un oponente del que se pudieran reír, todo habría acabado muy rápido. Un cohete explotó muy cerca para confrontarlo. Tierra y pequeñas rocas llovieron sobre la armadura de la Evatain. 3 enemigos Kodal la 21D lo estaban rodeando astutamente, el ataque del enemigo estaba obviamente muy bien coordinado.
Sus habilidades como pilotos no eran especiales, pero su elección para posiciones de ataque era desagradablemente efectiva. Era como si de pronto enfrentara a un enemigo diferente. ¿No hay señal del de Danán? No, estado desconocido, guiémoslos al noroeste. Nos atraparán en la ruta de la línea de fuego, será peor si nos quedamos. Vamos, muévete. Y el Actain se corrió desde la gran roca directo a la línea de fuego enemiga. Asterisco. Después de que el fuego antiaéreo y los fuegos artificiales terminaran, la montaña se volvió inquietantemente calmada. Mao se movió bajo el manto de la oscuridad, con el SS encendido y todos los sensores pasivos. Aunque sus pasos eran audibles, y se movía con la gracia de un gato lentamente por el ala trasera. No parece que nadie me esté buscando, el tiempo estaba del lado del enemigo, y no contaban con ninguna razón en particular por la cual iniciar el combate. Aún así, combatir a un enemigo que ya se había infiltrado bajo su fuerte subterráneo era peligroso para el equipo. No pensaba que el enemigo aceptara aún la posibilidad de 1 entre 1000 para detener el lanzamiento enemigo. ¿Será que hay una emboscada? ¿Es que ya la habían detectado? Habían pasado 2 años desde que las series M9 equipadas con el SS se estaban utilizando en combate, en ese tiempo había perdido el estado de sistema omnipotente. Aún persistía, sin embargo, como un equipamiento poderoso por sí mismo, pero para las máquinas más avanzadas, como las de Amalgam, probablemente serían capaces de detectar la localización general y la dirección del haz en movimiento. Resistiendo el urgente impulso de utilizar los sensores SSS, continuó con su camino. Le habría gustado ser mucho más cuidadosa, pero el tiempo apremiaba. La entrada a la base se hizo visible. Se aproximaba al pie de la montaña, al lado sureste, y escaneaba el espacio alrededor de ella. Contacto. Debajo de la pila de rocas del lado sureste, como escondiéndose entre los arbustos, se encontraba una pequeña caverna entre las rocas, una pequeña estela de calor fue detectada, con un patrón de sensores infrarrojos comprobó que no se trataba de un calor de origen natural. Oh, ¿eres tú, Mao? Escuchó la voz de Clouzot a través del radio a corta distancia. El origen del calor era el Falke. Bajó su arma, y respondió por el sistema encriptado común, ¿qué hay de tu escuadrón de salto? Jan se ha establecido a 500 metros al noroeste. Un daño menor, parece que ha tenido problemas al aterrizar, parece que ella había aterrizado más lejos que cualquiera de los demás. ¿Qué hay de Wu? Hablaba del soldado que había sido herido antes de que los fuegos artificiales comenzaran. Solo estaba enterada de que estaba inconsciente, no sé. Tuve que dejarlo atrás, pero su condición era bastante mala, ya veo. Entonces, ¿Jan se encuentra bien? Jan y el herido Wu eran cercanos, y la pregunta realmente se refería a la condición mental de Jan, quien se suponía que lideraría el escuadrón. Solo hablé con él una vez, por corto tiempo, pero parecía estar bien. Ellos seguirán su propia ruta de inserción, nosotros llegaremos desde el noroeste. Vamos. Entendido. Miró su cronómetro. Le restaban 20 minutos hasta que el estimado lanzamiento se realizara. No había tiempo de discutir. Su IA del M0 intercambió información con la máquina de Clouzot. De esta manera, aunque fueran invisibles, ella sería capaz de ver la posición de él en cualquier momento. Un objetivo marcado como Ursu 1 apareció en su pantalla. Los sensores de su M9 buscaban al enemigo en modo pasivo, y los sistemas electrónicos de modo de batalla estaban apagados. Comprobándolo, comenzó a trepar la colina después de Clouzot. ¿No piensas que esto está demasiado callado? Así es, la máquina de Mao contaba con mejores sistemas de sensores, mirando la información que él recibía de ella, Clouzot parecía estar de acuerdo. No se detectan trampas. La fortaleza de su fuerza hasta ahora han sido mucho más bajas de lo esperado, también. Si esto va a ser todo, entonces, ¿Tessa tenía razón? Sí. El enemigo debió haber dispuesto la mayor parte de sus fuerzas en Mérida. Y ellos eran serios en eso de no defender muy bien esta posición, pero, en ese momento, un enorme y poderoso sonido rompió la comunicación y pareció llenar el espacio alrededor de ellos. No era el sonido de una explosión sino de música. Sobre la montaña, altas notas de movimientos musicales hizo eco y quebró, pero ella inmediatamente reconoció esta melodía. Era la Noche de una montaña desnuda, de Mussorgsky, un poema sinfónico que pintaba a los coros de oscuros espíritus apareciendo en la era de San Juan, haciendo toda clase de travesuras. La fuente de ese sonido era también inminentemente discernible, altavoces que rodeaban el perímetro de la base, creaban una onda de sonido que no era menos ruidoso que un festival de rock. Así que, fantasía, murmuró Clouzot. ¿Qué? La primera película del mundo con sonido estéreo, no importa. Sin embargo, esta payasada es definitivamente obra de Fowler, sí, parecía ciertamente algo que alguien como él sugeriría. Si irritar al enemigo era parte de la táctica, entonces sería el maestro en ello. Y eso no era todo, el hombre era un excelente piloto. Entonces, el siguiente movimiento. Una alarma interrumpió sus pensamientos. En la colina norte a las 10 en punto, una pequeña fuente de calor y un sonido. Apuntó hacia ahí su arma, y dejó que los sistemas de objetivo hicieran el trabajo.
No era necesario alertar a Clouseau, ya había recibido la información. La IA clasificaría esto como un error de mantenimiento, porque era muy pequeño, pero Mao no lo pensaba así. Se trataba de una máquina enemiga, pero no estaba disparándoles. ¿Crees que ya nos haya visto? No. Detrás de ti, gritó Clouseau, y el ataque vino completamente desde una dirección diferente. El enemigo estaba usando también el SS, era casi completamente invisible, ella solamente distinguía una especie de reflejo en la orilla de la roca, y le apuntó con el radar. Era un clásico ataque pinza. Te dejaré al que está enfrente, gritó Clouseau, y envió a su máquina a la cima de la colina. No pudieron coordinar sus acciones sobre la información por más tiempo. Esto se convertiría en un duelo con el enemigo. Mao comenzó a moverse en dirección opuesta, desactivando su SS, era un efecto poco útil ahora de cualquier forma, y activó todos los sensores. La información comenzó a fluir en las pantallas, y ella pudo pronto identificar estas máquinas enemigas con un camuflaje de calor. Eran dos unidades as de la clase Ligor, una serie mejorada del Codal, es máquina contaba con ambas, potencia y agilidad. Durante la pelea en México, ella escapó de esa máquina por mucho tiempo, hasta que ella pudo aplastar su cabeza con un ataque sorpresa. El Eligor negro al que se dirigía Clouseau parecía ser la unidad de Fowler, ella recordó la máquina blanca que avistó en México. Ahora, en esa montaña, separándose del silencio del atardecer, comenzaba su última batalla. Debían por lo menos arreglárselas para evadir completamente sorprendidos, pero aún se encontraban en gran desventaja. Los números eran los mismos, pero el otro lado contaba con dispositivos lambda, y no había espacio para trampas o tácticas especiales. Más importante, Fowler y su compañero eran muy competentes pilotos, por lo menos, tan buenos como ellos. La blanca máquina frente a ella desactivó su SS y se preparó para atacar. Comenzó a moverse muy rápidamente, atravesando el campo y disparando a Mao. Oh, somos precipitados, ¿no es así? Encontrándose con fuertes ondas electromagnéticas, los sistemas para apuntar del enemigo fueron confundidos por un momento, pero aún así había disparado. Los disparos no fueron bien dirigidos. Mao continuó luchando con la máquina blanca, algunas veces haciendo maniobras estándar para confundir al enemigo, apuntó al enemigo y apretó el gatillo en el momento en que el enemigo fue localizado. Ella sabía que el enemigo detendría sus disparos con el dispositivo lambda, esta solamente era una prueba. La blanca máquina, como sea, no utilizó el dispositivo lambda, en lugar, usó el mismo sistema electromagnético que utilizó Mao hacía un momento, pero se recuperó. Ella pensaba haber visto que la máquina del enemigo se tambaleó un poco, como diciendo, no necesito el dispositivo lambda para derrotarte, mis sistemas electromagnéticos son suficientes. Demonios, cree que puede jugar conmigo. No había información sobre el piloto de ese as, pero pronto se dio cuenta de que era muy probable que se tratara de una mujer. Era pura intuición, pero había una base para su creencia, los movimientos de la máquina. Las series de movimientos ligeros, sus posiciones, cuando la máquina caía sus rodillas se inclinaban un poco, haciendo que flotara con gracia sobre la rocosa colina. Podría ser la imaginación de Mao, como sea, el as era una herramienta construida para reflejar los movimientos del piloto, y para un ojo entrenado podría mostrar la personalidad del piloto son mucho sistema de administración para detectarlo. Mao podía ver fácilmente quién de sus aliados estaba piloteando un as solo viendo sus movimientos. El estilo de Sousuke, por ejemplo, era especialmente notable. Inclinándose hacia adelante, como un depredador esperando atacar, su cabeza como sea, se movía delicadamente, para ver los alrededores. El as de Weber se quedaría parado con elegancia, con el pecho recto, su cabeza se movía lentamente, como mirando alrededor con cierta arrogancia. El M9 de Clouseau siempre mantenía su espalda derecha, sus miembros se mantenían rígidos, precisamente como lo controlaría cualquier maestro marcial. Es por esto que la intuición de Mao le decía que el piloto enemigo se trataba de una chica. Aún así no era como que ella podría tomar ventaja de la situación. No puede ser ella. Mierda. Le habían disparado en el hombro izquierdo. No era un daño significativo, pero los lentes que reflejaban el SS en el área se habían dañado. Sería muy difícil ocultarse ahora. Arrasó con todos esos pensamientos innecesarios, y aceleró su movimiento, apuntando a su enemigo, y disparando explosiones desde su rifle de asalto. Desde su posición, era muy difícil acertar al objetivo. La máquina blanca estaba saltando de un lado a otro, algunas veces utilizando el SS, algunas veces no, y disparando pequeñas explosiones. No había tiempo para esto. Podría ser capaz de acercarse al enemigo. Asterisco. El Aevatain arrojó a uno de los Codals a la tierra, y acabó con él firmemente. Ya llegan. Sostuvo al as enemigo con dejando su mano izquierda sola, su mano derecha sosteniendo el arma, apuntó al segundo objetivo. Desde atrás, un tercer Codal se aproximaba hacia él, sosteniendo su cuchillo monomolecular hecho en forma de lanza. Segunda cuchilla. Lista del sable, de una Gra 4 monomolecular salió de la rodilla de la máquina, y fue impulsada hacia arriba.
Apenas se las arregló para evadir la lanza del codal, obligándose a una postura que parecía imposible, logró patear al otro codal. Las máquinas enemigas quedaron como brochetas por la cuchilla que salió de la rodilla derecha, soltando una lluvia de chispas. Un enemigo más estaba disparándole desde otra dirección. Se medio volvió hacia él, utilizando al enemigo como escudo y lo pateó. El acecho brocheta voló, como una muñeca de trapo, giró y finalmente cayó, elevando fuentes de lodo. Finalmente puso su arma en la cabeza de la máquina que había derribado y presionó. El gatilló, volándolo en pedazos. Así es. Sigan viniendo. Por vez primera, se sintió completo. Estaba usando todas sus habilidades, aprendidas desde muy pequeño, en perfecta armonía, moviéndose como una máquina biológica. Y había otra sensación más, que finalmente había superado a Andrei Kalinin. El sentido de haber sido capaz de leer sus pensamientos y tácticas. Si se movía a cierta posición, podía adivinar cuáles serían las órdenes del comandante enemigo. Estar tanto tiempo bajo sus órdenes, entendía muchas cosas sobre Kalinin. Eso claramente era señal de ventaja y podía ser capaz de moverse inesperadamente. No se trataba de un caprichoso orgullo de un inmaduro recluta, solo sabía exactamente lo que sentía. Si esto era la expresión de su talento, entonces el teniente comandante seguiría tendiéndole la mano, pero había muchos factores inciertos en este juego. El mismo Sousuke, junto con esta máquina, era un comodín. Encontraba un impulso en él mismo que ni él esperaba, de alguna manera sobrepasó el conocimiento de un sabio soldado. De cualquier modo, no importaba que tan fuerte fuera, también tenía sus límites. La diferencia de número y municiones, fuerte fatiga, muy poca disponibilidad de tiempo. Incluso después de esta pelea, no podía simplemente alterarlos y correr hacia el objetivo verdadero. El Taros. Aunque destruyera la mayor parte de las tropas enemigas, el juego se terminaría para él. Y el Aevatain usaría todo lo que le restara de fuerza. Esto es lo que estaba pensando de un principio, comandante, no, demasiado lento, interceptando la señal del TDD-1. Deberíamos pedir ayuda como lo habíamos planeado previamente. Hazlo. Entendido. Ejecutando, lanzamiento confirmado. Mostrando información en el borde del mapa técnico aparecieron unas pequeñas marcas. Los otros probablemente se encontraban esperando la solicitud de contacto de la Aevatain. El de Danaan, arreglándoselas para acercarse a la isla, ascendió a nivel de periscopio y disparó 10 misiles de crucero. Para ellos, era casi un disparo ciego. ETA, 30 segundos y contando. Los misiles se aproximaban, y el Aevatain comenzó rápidamente a dirigirse al oeste. Las balas enemigas seguían lloviendo sobre él. Realizó impredecibles, pero sencillas maniobras, y devolvió el fuego tanto como pudo. Algo impactó sobre el cuerpo de la máquina, su pierna había sido disparada, y aunque el daño era insignificante, el poder decayó de alguna manera. Sin prestarle atención, Sousuke continuó corriendo. Se apresuró a la densa jungla por una entrada, un claro espacio entre 300 metros de diámetro. En teoría, para unas en estado de combate, esta clase de terreno tenía que ser evadida a todo costo, y aún así se precipitó al centro de ella. ETA, 15 segundos y contando. Ejecutando la guía del TRAM del 1 al 10, devolvió el fuego y uno de los brazos de los Kodal se estalló. El enemigo no se detuvo para nada, y las máquinas continuaron rodeándolo, ahora presionando desde los 3 lados al mismo tiempo. El enemigo contaba con 8 máquinas, viniendo desde todas las direcciones, y él no podía enfrentarse a todas de una sola vez. Dejaré que me guíes. Entendido. ETA 5 segundos, 4, 3, ahora. El Aevatain activó la pluma de hada. Una enorme cantidad de poder de pronto se había concentrado en las plumas de la unidad, partículas azulosas bailaban en sus puntas, y hasta el aire del área pareció a vibrar. El dispositivo actuó perfectamente, el campo anulador se expandió de pronto, y canceló los dispositivos lambda de las máquinas que se encontraban en círculo alrededor del Aevatain. Casi al mismo tiempo 10 misiles crucero que él guiaba cayeron sobre ellos, él iluminando al cielo con una especie de flechas de fuego. Impacto confirmado 4, 5 aciertos. Todo alrededor de Sousuke pareció desvanecerse en la enorme explosión. Algunos pilotos no se dieron cuenta de los misiles, algunos lo hicieron e intentaron activar sus dispositivos lambda, pero el resultado fue el mismo. Más de la mitad de los enemigos habían estallado en miles de pequeños pedazos o se encontraban envueltos en llamas. 5 objetivos fueron confirmados destruidos. El resto será tomar una acción evasiva. Buen trabajo. Desactivó la pluma de hada, las cuchillas plumas de la unidad gentilmente volvieron a su posición correspondiente en la máquina. Y comenzó a ver a los sobrevivientes. Solo quedaban 3, y mientras ellos escaparon de los impactos directos no se encontraban intactos. A una máquina le faltaba una pierna, e intentaba arrastrarse lejos de ahí. Puso su arma en su espalda. Solo quedaban 2. Aquellos parecían estar dudando si escapar o continuar atacando, pero finalmente se dirigieron a atacarlo nuevamente. Quítense de mi camino. Pulverizando a uno con su confiable arma, y cortando al último con su cuchillo.
El pequeño pez había caído. Ahora era el turno del mismísimo comandante. ¿También esperabas esto? Y si así es, ¿cuál es tu siguiente movimiento? Probablemente, dejándome ir hacia la base, esperando el momento en el que me vea forzado a salir de las para ir a salvar a Kaname. Probablemente has preparado muchas trampas, un buen comité de bienvenida, ¿cierto? Bien, no te mantendré esperando mucho más tiempo. El Aebata impuso de nuevo su cuchillo en su rodilla y rápidamente se movió hacia la base central. Asterisco. Después de enterarse de que la unidad de Kodals había sido eliminada, Kalinin no mostró ninguna señal de sorpresa. En lugar de eso, inclinó su cabeza, como si estuviera de acuerdo. No significaba que iba como quiera en contra del enemigo, como sea. Les había advertido a sus tropas de los peligros del anulador del dispositivo Lambda de la Evatain, y combinarlo con ataques de misiles cruceros no era algo imposible que sucediera, pero esa perfecta sincronización resultaba simplemente extraordinaria. Sousuke y Tessa eran diferentes desde hacía un año. Habían vivido muchas batallas y sus habilidades estaban ahora más refinadas que nunca. Ahora no le quedaba mucho. Si se las hubiera arreglado para hacer que el Belial atacara junto a los Kodals de una manera elegante, las cosas hubieran podido resultar diferentes. Es inútil. Fue lo único que Leonard le había dicho, su presunción era casi palpable. Él deseaba un duelo, nada menos que eso, y de ese modo su más poderosa unidad se había vuelto su debilidad. Intentó llamar a Leonard por la radio pero no había respuesta. Probablemente había cerrado el canal. Pensando racionalmente, las posibilidades estaban 9-1 a favor de Leonard. Aunque el dispositivo Lambda fuera anulado, el Belial era una atemorizante máquina. Kalinin no tuvo más opción que dejarle la Eviatan a él y preparar a sus hombres para la batalla. Si el de Danaan intentaba desembarcar un escuadrón de asalto, probablemente no tendrían más opción que entrar a la base desde el norte. Tendría que preparar una emboscada que eliminara al desembarco de un solo golpe. No importaba que también lo hicieran, ellos tendrían que gastar mucho tiempo. Kalinin dio algunas otras instrucciones, y enviaron a los hombres para que estuvieran preparados para el ataque. Asterisco. Corriendo a través de la jungla a máxima velocidad, Sousuke contactó al de Danaan en un canal seguro. Este es Ursu 7. Todas las unidades as de los enemigos han caído, sin embargo, no he sido capaz de confirmar la presencia del Belial. Parece que la activación del Taros ha entrado a su etapa final. Habla el de Danaan, muchas gracias, era la voz de Madrukas, a pesar de que la estática lo interrumpía, Sousuke podía escuchar su respiración pesada, las alarmas al fondo y algunos gritos de enfado. Podría adivinar que el daño había sido demasiado serio. Comandante, ¿cómo se encuentra la capitana? Se golpeó fuertemente, fue arrojada de su silla durante el impacto, ¿está herida? Está bien. El barco aún puede moverse, ella puede también, intentaremos romper el pasadizo subterráneo por mar, acorde a la última información del satélite, el Taros definitivamente está en el muelle. Sagara, ingresa desde arriba y haz lo que puedas, desde el pasadizo subterráneo. Eso definitivamente resultaba peligroso, incluso osado. Quería decirles que intentaran y que se ocultaran en el mar, pero no podía. No había espacio para movimientos cuidadosos. El Taros estaba a punto de ser lanzado. No estaba seguro de si podía lograrlo solo. No tenía tiempo para proceder cuidadosamente, tampoco. Probablemente no había nada más que intentar salvo un ataque estilo prensa desde arriba y abajo. Entendido. Dame eso. Se escuchó la voz de Tessa, y el sonido de su arrebato de los auriculares que poseía Madrukas. Sagara-san. Aún no ha visto al Belial. Negativo. Por favor tenga cuidado, Leonard estará intentando comprar algo de tiempo. No es necesario que él te derrote, solo lo hará hasta la activación. Lo entiendo, pero, contenerte sería peligroso. Haz cualquier cosa que necesites para vencer a mi hermano. No importa si muere, Tessa debió de haber adivinado exactamente lo que Sousuke estaba pensando. Dile esto de parte mía, puede que ayude en algo. ¿Escuchas? Recuerda mis palabras, esto es importante. Sobre todo el sonido, escuchó que su voz se había cubierto, de dolor, como si le estuviera dando una copa de vino envenenado a su hermano. Como conteniendo la náusea, le había dicho esas palabras. Solo era una corta frase, que Sousuke no entendía, pero no había tiempo de escuchar explicaciones. Él solo contestó, entendido. Por favor, esfuérzate. Cambio y fuera. El canal se cerró rápidamente, y fue el fin de la conversación con Tessa. Sobre la tierra, algunos enemigos persistían, y no podía comenzar un nuevo diálogo con ella mientras entraba en batalla. El Aevatain corría rumbo a la base. Si continuaba al sur desde ahí, llegaría al elevador número 16, eso lo llevaría directo a la base, del cual podría proceder a la entrada del elevador 0, el cual era la espina dorsal de toda la construcción. Su ancho haría que sencillamente unas pudiera atravesar. Los árboles bloqueaban la vista mientras se movía por el denso lugar. De pronto recordó al tigre que fue puesto en libertad por la isla. Había salvado a un tigre de Bengala de un traficante de animales ilegal en Tokio, y debido a que no había lugar para criarlo en la ciudad,
lo había llevado a esta isla. Ese hermoso felino blanco podría seguir en la isla. Sousuke se preguntó si se encontraría bien. En ese momento, fue Kaname quien le dijo que era imposible tener al tigre en el apartamento, y lo movió a estas tierras de entrenamiento, para que se alimentara de jabalíes salvajes, él le había dicho, pero aún así, ella estaba preocupada. «Sargento, parece estar perdiendo su concentración», remarcó Al. Era capaz de evaluar su situación mental, porque la cabina de pilotaje de la máquina era de hecho, una pequeña Taros. No, no es nada. Sacudió de su mente esos pensamientos. El elevador 16 estaba casi a la vista. Ni Leonard ni Kalinin habían hecho ese movimiento, eso estaba bien para Sousuke. Quién sabe, quizás ellos podrían haberse encontrado con nuevos problemas. Ahora solo tenía que preocuparse por detener a Sofía. Pero estaba haciéndose falsas ilusiones, nada podía ser tan fácil. En el camino de Sousuke, una pequeña colina, frente a la entrada del elevador 16, estaba de pie un as. Una máquina elegante, su negra y plateada armadura pulida, como si estuviera en un desfile alegórico, su cabeza asimétrica parecía estar inspirada en un demonio de alguna leyenda. Era el Belial, estaba lloviendo ligeramente, y el enemigo no se había molestado en usar el SS. Cargaba con una especie de arma en su delgada mano. Parecía una especie de arco metálico, aproximadamente del largo del cuerpo de la máquina, que se hubiera arqueado como una luna creciente. Sostenía su arma sobre su hombro, calmadamente, mirando hacia donde él estaba. Era una especie de arco. Pensé que llegarías hasta acá, escuchó la voz de Leonard desde las bocinas externas. Aunque pensé que te retendrían por más tiempo, con Kalinin al mando. Parece que simplemente es demasiado viejo para esto, ¿eso crees? Yo pensé que contigo al mando me tomaría la mitad de tiempo. Ni lo menciones, el Belial movió sus hombros como en medio de un suspiro. Escuché lo que estabas diciendo hace un momento. Muy interesante, así que, ¿sabes que ella es Sofía? Por supuesto. Tessa me lo dijo. Sí, Sofía. La chica cuyo corazón y mente fueron perdidos durante el experimento en Yamsk 11, hacía 18 años. Esta colección residual de pensamientos había causado que Kaname se viera expuesta a la omniesfera. Ella misma lo había permitido existir. No era el caso de que hubiera tomado su personalidad. No, la chica seguía siendo ella misma, Kaname, y hasta que su objetivo se cumpliera, todos sus recuerdos serían los de Kaname. Esta era la razón por la cual es inútil intentar persuadirla o hablar con ella en tiempo pasado. ¿Y si ese fuera el caso? ¿Qué podría decirle? Espera, voy por ti. ¿Estoy pensando en ti? No, todo eso estaba mal. Y aún así, él se sentía vacío. ¿Qué clase de palabras poderosas podría decir? Había estado repitiéndose esa pregunta para él mismo una y otra vez, y al final, dijo lo que había dicho. No sabía expresar palabras de amor, era duro, provocador. Después de todo, no podía apoyar algo que se había perdido con gentiles palabras de aliento. Ya veo. Tratando de hacerla volver en sí, pensando que así tendrías éxito. ¿Realmente es algo que tú harías y qué hay de ti? ¿Qué? Parecía que sentías algo por Kaname, pero esa no es realmente ella. ¿Cómo puedes mantener pretendiendo eso, sabiendo la verdad? Bien, ya te lo había dicho antes, no es así, el hecho de que te niegas a aceptar este mundo como es. Sí, lo hiciste. Solo deseo ver que se ha devuelto a su rumbo original, no, solo estás hablando en círculos. Sousuke calmadamente comenzó a cargar la munición de su arma. De pronto cayó en una especie de estado de soledad. No era como que Leonard y él se odiaban el uno al otro. Si no tuvieran tantas y tan poderosas motivaciones y ataduras, alguna vez hubieran pensado en ellos como enemigos. Esto no se trataba de un cruce de destinos, solo una pelea que destruiría a la persona que pensaba de diferente manera. No le dio a su oponente ninguna consideración, sí, era momento de derrotarlo y seguir adelante. Aunque se encontrara en el otro mundo, probablemente sería lo mismo, aunque fueran amigos o enemigos. Sin interesarse el uno al otro, sin motivos de odio, una relación vacía. Las personas simplemente no cambian. Destino o no, aquellos que simplemente no están interesados el uno al otro simplemente no se asocian. Sería una aburrida e inútil historia, sentía eso muy vivamente. Leonard, si pensara en ti como un viejo enemigo, es posible que apoyara a tu causa. No tengo tiempo para esto. Vamos. Disparó, el Belial no se movió. El espacio frente a él se distorsionó, y la bala destinada a penetrar su armadura se detuvo antes de llegar a su pecho, los campos de fuerza colapsaron. Para los dos, la munición no era más que un intermediario ahora, un vehículo a su propia visión de la destrucción. La bala antiarmadura se desintegró, como si estuviera hecha de papel. El espacio donde ocurrió explotó, y una onda de golpe hizo que el aire temblara. Bien, esto no se suponía que fuera fácil. Sousuke asintió con su cabeza preparándose a él mismo. Este no era un oponente que caería ante este simple saludo. Sulaebatain era una poderosa máquina, pero el otro as no parecía tener comparación. Creo que has mostrado esa enorme boca tuya por demasiado tiempo. Sagara,
el Belial voló hacia el cielo desde los humos de la gran explosión. ¿Qué? ¿Dijiste de destruirnos y ser nuestra peor pesadilla? Bien, enséñame lo que tienes. Sousuke ya se había preparado para moverse. Esa arma era en efecto, un arco, asterisco longbow, aunque se traduce igual que bow, un longbow se caracteriza por su gran tamaño y su gran rango de alcance, de 8 metros de largo para ser exactos. Sosteniéndola con la mano izquierda, la máquina elegantemente tiró del cable. No había flecha. No, lo que sea que fuera a usar como proyectil, era invisible, pero definitivamente apuntaba hacia él. De pronto sintió que no sería capaz de defenderse de eso, y por reflejo inclinó su torso. El Belial disparó, algo impactó en su arma y su hombro izquierdo, la onda de choque vino momentos después, un filoso sonido de explosión, que era más bien como una especie de descarga producida por el arco. Eso era algo muy diferente a las municiones. ¿Rango de ataque? Desconocido. El golpe impactó en el mismo momento de la descarga. Los proyectiles podrían estar avanzando a velocidad hipersónica, el resto es desconocido. Sousuke no tenía que escuchar la explicación de Al. El campo de batalla no podría contra algo que se transportara más rápido que las balas. Este primer tiro no solo había destruido su arma, sino también las plumas de hada de su brazo izquierdo. Si no se hubiera movido por reflejos en el último momento, su torso habría desaparecido. Gran intuición, pero, ¿qué harás ahora? El Belial perezosamente flotaba en el cielo, y preparaba el fuego para una segunda flecha. En este momento, Kaname. No, Sofía probablemente se encontraba iniciando la activación del Taros. No había tiempo, o más bien, el tiempo no era el factor que más lo presionaba, mientras miraba de cara a la muerte.